Bienvenido y disfruta de la historia. En la pintoresca ciudad costera de Porto Alegre, donde casas coloridas se aferran a las laderas y el aroma a sal se mezcla con el café, una madre desesperada hace el máximo sacrificio. Fabián observó a la joven pianista desde la última fila del teatro municipal, sus dedos gráciles danzando sobre las teclas como si fueran extensiones de su alma. Tomasa poseía un don extraordinario, el tipo de talento que solo aparece una vez en una generación. Su interpretación de Chopin esa noche había dejado al público en un silencio reverencial, con lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas de muchos espectadores. Fabián no lloraba, él calculaba. Desde su asiento privilegiado podía ver no solo sus manos, sino su perfil, determinado, apasionado, vulnerable. Había investigado todo sobre ella antes de asistir al concierto. Sabía que era madre soltera de una niña de 5 años llamada Uriana. Sabía que luchaba para pagar las cuentas a pesar de su talento. Y, lo más importante, sabía que su hija había sido diagnosticada recientemente con una enfermedad rara, que requería tratamientos costosos. Mientras el público se ponía de pie en una ovación estruendosa, Fabián permaneció sentado, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en sus labios. En su mente ya estaba ejecutando el plan que había trazado meticulosamente. Tomasa Mendoza sería suya, no porque la amara. El amor era un concepto ajeno a su vocabulario, sino porque representaba algo que nunca había podido poseer, belleza auténtica combinada con vulnerabilidad extrema, una combinación irresistible para un hombre que había construido un imperio financiero manipulando las debilidades ajenas. Al terminar el concierto, mientras Tomasa recogía sus partituras del piano, agotada pero satisfecha, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que, entre las sombras de aquella sala casi vacía, los ojos calculadores de Fabián Domínguez, el empresario más influyente de Porto Alegre, la observaban como un depredador a su presa. No podía imaginar que en menos de un mes estaría caminando hacia el altar con él, no por amor, sino por desesperación. Esa noche, mientras Tomasa arropaba a su pequeña Uriana en el modesto apartamento que compartían, acarició su cabello, rizado, y le prometió, como siempre lo hacía, que todo estaría bien. La niña, con ojos grandes y confiados, le creyó. Tomasa besó su frente, apagó la luz y se dirigió a la pequeña sala, donde su piano vertical, el único lujo que se permitía, esperaba paciente. Sus dedos encontraron las teclas en la oscuridad, como viejos amigos que se reconocen sin necesidad de verse. Comenzó a tocar suavemente, para no despertar a Uriana, una melodía improvisada que reflejaba la tormenta que se agitaba en su interior. El último informe médico había sido devastador. Los tratamientos especializados que Uriana necesitaba costarían una fortuna que no poseía. Las presentaciones en teatros locales, las clases particulares, incluso vendiendo su preciado piano, no serían suficientes. Las lágrimas caían silenciosamente sobre sus manos mientras tocaba, creando pequeños charcos entre las teclas de marfil. Por primera vez en su vida su música no era suficiente. Por primera vez, el talento que siempre había sido su salvación no podía proteger lo que más amaba. Lo que Tomasa no sabía era que aquella noche de aparente derrota marcaba el inicio de un camino inesperado. Un camino que la llevaría a descubrir que a veces la verdadera libertad nace del sacrificio más doloroso, y que incluso en la más profunda oscuridad, la música, su música, encontraría la forma de seguir sonando. El timbre del teléfono rompió el silencio de la mañana siguiente. Tomasa, con ojos hinchados por las lágrimas y el insomnio, respondió con voz ronca. Era del hospital. Las pruebas adicionales para Uriana habían sido programadas, pero necesitaban un depósito sustancial antes de proceder. La fecha límite, 1 semana. Tomasa colgó el teléfono sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras preparaba el desayuno para Uriana, intentando mantener una sonrisa que no sentía, escuchó un golpe en la puerta.
Era extraño recibir visitas tan temprano. Al abrir, se encontró con un mensajero que sostenía un sobre elegante. «Señorita Tomasa Mendoza», preguntó formalmente. Confundida, asintió y recibió el sobre. Dentro encontró una invitación impresa en papel premium para una recepción privada esa misma tarde en la mansión de Fabián Domínguez, junto con una nota manuscrita. Su interpretación anoche fue extraordinaria. Me gustaría discutir una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Transporte estará esperando por usted a las 4 p.m. F.D. Tomasa conocía el nombre. ¿Quién en Porto Alegre no lo conocía? Fabián Domínguez era prácticamente dueño de la mitad de la ciudad. Sus empresas daban trabajo a miles de personas. Sus donaciones mantenían los principales hospitales y centros culturales. También se rumoreaba que sus métodos de negocios eran, cuando menos, cuestionables. En circunstancias normales, Tomasa habría declinado educadamente. Los hombres ricos con propuestas para músicos talentosos raramente tenían intenciones puramente artísticas. Pero las circunstancias no eran normales. La vida de Uriana estaba en juego. A las 4 en punto, tras dejar a Uriana con Magdalena, su vecina de confianza, Tomasa subió al lujoso automóvil negro que esperaba frente a su edificio. El conductor, impecablemente vestido, no dijo una palabra durante todo el trayecto hacia la parte más exclusiva de la ciudad. La mansión Domínguez se alzaba imponente sobre un acantilado con vistas al océano. Arquitectura colonial modernizada, jardines meticulosamente cuidados, personal discreto pero omnipresente. Tomasa, con el único vestido formal que poseía, se sentía completamente fuera de lugar mientras era escoltada a través de enormes salones hasta una terraza privada donde Fabián Domínguez esperaba solo, contemplando el atardecer sobre el mar. «Señorita Mendoza», dijo sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia, «me alegra que haya aceptado mi invitación». Cuando finalmente se giró para mirarla, Tomasa sintió un escalofrío involuntario. No era un hombre tradicionalmente atractivo, 50 y tantos años, cabello canoso perfectamente peinado, facciones angulosas, pero poseía una presencia magnética e intimidante. «Su reputación como pianista no le hace justicia», continuó, indicándole que tomara asiento mientras un sirviente servía silenciosamente 2 copas de champán. «Tiene usted un don extraordinario». «Gracias, señor Domínguez», respondió Tomasa con cautela, «aunque debo admitir que estoy intrigada por su invitación. ¿Qué tipo de propuesta querría discutir conmigo?» Fabián sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Siempre directa, me gusta eso». Dio un sorbo a su champán. «Estoy al tanto de la condición médica de su hija, síndrome de Rothman-Mackay». «Correcto. Una enfermedad extremadamente rara que afecta el sistema inmunológico y requiere tratamientos especializados que no están cubiertos por ningún seguro convencional». Tomasa palideció. «¿Cómo sabe usted?» «Sé muchas cosas, Tomasa. Es parte de mi trabajo estar informado». Dejó su copa sobre la mesa. «También sé que necesita aproximadamente 3 millones de reales para cubrir los tratamientos durante los próximos 2 años, una suma que está completamente fuera de su alcance». Las manos de Tomasa temblaron ligeramente. Se sentía violada, de alguna manera expuesta, como si este hombre hubiera estado espiando sus momentos más íntimos y desesperados. «Voy a ser directo», continuó Fabián. «Estoy dispuesto a cubrir todos los gastos médicos de su hija, tratamientos de vanguardia, especialistas internacionales, lo que sea necesario para garantizar su recuperación total». El corazón de Tomasa dio un vuelco. Por un instante sintió que podía respirar de nuevo después de semanas de asfixia constante. Pero la sensación duró poco. «¿Y qué espera a cambio, señor Domínguez?», preguntó, sabiendo que hombres como él nunca ofrecían nada sin esperar mucho más en retorno. «Matrimonio», respondió simplemente, como quien comenta el clima. Tomasa casi se ahoga con el champán que acababa de beber. «Disculpe». «Matrimonio», repitió Fabián, imperturbable. «Quiero que sea mi esposa.
El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Las olas rompiendo contra las rocas debajo de la terraza parecían extraordinariamente ruidosas de repente. «Eso es absurdo», logró articular finalmente Tomasa. «Usted no me conoce, yo no lo conozco a usted». «El conocimiento mutuo puede desarrollarse con el tiempo», respondió con calma estudiada. «Lo que necesito es una esposa que represente adecuadamente mi posición social. Alguien con gracia, talento, belleza. Usted cumple con todos esos requisitos». «¿Y el amor?». Las palabras escaparon de los labios de Tomasa antes de que pudiera contenerlas. Fabián dejó escapar una risa breve y seca. «El amor es un lujo, Tomasa, uno que personas en nuestra posición, usted luchando por la vida de su hija, yo construyendo un legado, no podemos permitirnos». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con intensidad perturbadora. «Piénselo, su hija recibirá los mejores cuidados médicos posibles. Usted vivirá con todas las comodidades imaginables. A cambio, todo lo que pido es su compañía pública, su presencia en mi hogar y su lealtad». «¿Y mi música?», preguntó Tomasa, sintiendo que algo fundamentalmente importante estaba en juego. «Podrá continuar tocando, por supuesto. De hecho, me encantaría tener recitales privados en casa». Hizo una pausa calculada. «Aunque las giras internacionales tendrían que esperar. Mi esposa debe estar a mi lado, no viajando por el mundo». Tomasa sentía náuseas. La propuesta era tan repulsiva como tentadora. La vida de Uriana a cambio de la suya propia. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Por supuesto», concedió Fabián con un gesto elegante. «Tiene hasta mañana por la noche». «¿Mañana?». Tomasa no pudo ocultar su sorpresa. «Eso es imposible. Una decisión así requiere...». «La vida de su hija requiere acción inmediata», la interrumpió con suavidad letal. «Además, ya he hecho arreglos con la clínica especializada en Sao Paulo. Pueden recibir a Uriana pasado mañana, pero necesitan confirmación mañana a más tardar». El mensaje era claro. Decide ahora o pierde la oportunidad. Tomasa sintió la trampa cerrándose a su alrededor, pero también sabía que no tenía alternativas reales. «Mañana entonces», concedió, odiándose por su debilidad, odiándolo a él por su manipulación, pero pensando únicamente en los ojos confiados de Uriana, en su sonrisa inocente, en su derecho a una vida plena y saludable. El chofer la llevó de regreso a su apartamento en silencio. Mientras subía las escaleras, cada paso parecía más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, encontró a Uriana dormida en el sofá, esperándola. Magdalena explicó que la niña se había negado a irse a la cama sin ver a su madre. Tomasa agradeció a su vecina y se sentó junto a su hija dormida, observando su rostro perfecto, sus largas pestañas, las pequeñas pecas sobre su nariz. Cada detalle un milagro, cada respiración un regalo. «Haré lo que sea necesario», susurró, besando suavemente su frente. «Lo que sea». Esa noche, mientras Uriana dormía profundamente en su habitación, Tomasa se sentó frente a su piano por última vez, como una mujer libre. Sus dedos encontraron una melodía que nunca había tocado antes, una pieza que hablaba de sacrificio, de amor incondicional, de jaulas doradas y alas rotas. Mientras tocaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su resolución se fortalecía con cada nota. Al día siguiente, llamó a Fabián Domínguez y aceptó su propuesta. La boda fue un acontecimiento grandioso, el evento social del año en Porto Alegre. Los invitados más distinguidos de la ciudad asistieron, maravillados por la repentina unión. El vestido de Tomasa, diseñado por un famoso modisto italiano, era una obra de arte en sí mismo. La ceremonia, realizada en la Catedral Histórica, fue seguida por una recepción extravagante en la mansión Domínguez. Para los observadores externos, era un cuento de hadas, la talentosa músico encontrando el amor con uno de los hombres más poderosos de la región. Para Tomasa, era el inicio de su sentencia. A través de la ceremonia mantuvo una sonrisa cortés que jamás alcanzó sus ojos. Cuando el oficiante pronunció las palabras
hasta que la muerte los separe, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La muerte, pensó, podría ser la única forma de escapar del acuerdo que acababa de sellar. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan, Fabián la condujo a la que sería su habitación compartida. El dormitorio principal de la mansión era tan grande como todo su antiguo apartamento, decorado con antigüedades valiosas y arte exquisito. «Espero que encuentres todo a tu gusto», comentó él, observándola con esa mirada evaluadora que ella comenzaba a odiar. «Es hermoso», respondió automáticamente Tomasa, sin sentir nada en realidad. «Bien. Mañana por la mañana, a primera hora, el chofer llevará a Uriana a la clínica en Sao Paulo. Los médicos la esperan. Ya he transferido el primer pago para iniciar su tratamiento». Una parte de Tomasa quería agradecerle. La otra parte, la que aún conservaba su dignidad, se negaba a mostrar gratitud por algo que esencialmente había sido una extorsión. «¿Puedo acompañarla?», preguntó, intentando que su voz no revelara la desesperación que sentía ante la idea de separarse de su hija en un momento tan crítico. Fabián pareció considerar la solicitud. «No en esta ocasión. Tenemos compromisos sociales importantes este fin de semana». Al ver la expresión de Tomasa, añadió: «Podrás visitarla la próxima semana. He contratado a la mejor enfermera privada para que esté con ella en todo momento». Tomasa asintió en silencio, comprendiendo que este sería solo el primero de muchos momentos en que sus deberes como esposa entrarían en conflicto con su papel de madre. «Una cosa más», continuó Fabián, acercándose a ella. Su perfume, caro, demasiado intenso, invadió el espacio personal de Tomasa. «No espero que compartas mi cama inmediatamente. Entiendo que necesitas tiempo para adaptarte a nuestra situación, pero eventualmente espero que cumplas con todos los deberes matrimoniales». La forma en que sus ojos recorrieron el cuerpo de Tomasa dejó claro exactamente a qué deberes se refería. Ella sintió náuseas nuevamente, pero mantuvo su compostura. «Entiendo», respondió con voz neutra. «Excelente, te dejaré descansar. Buenas noches, esposa mía». Cuando la puerta se cerró tras él, Tomasa se permitió finalmente derrumbarse. Las lágrimas que había contenido durante todo el día fluyeron libremente mientras se deslizaba hasta el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. En algún momento de la noche, cuando estuvo segura de que Fabián dormía, se acercó sigilosamente a la ventana. La luna iluminaba el océano en la distancia, un panorama que debería haber sido reconfortante, pero que solo acentuaba su soledad. Apoyó sus dedos sobre el alféizar de mármol y comenzó a moverlos silenciosamente, interpretando una pieza imaginaria, su único vínculo con la persona que había sido apenas unas horas antes. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida de Tomasa en la mansión Domínguez adquirió una rutina predecible en su control absoluto. Cada mañana, el ama de llaves le presentaba su agenda del día, cuidadosamente aprobada por Fabián. Desayuno a las 8:00, sesión de yoga con una instructora privada a las 9:00, almuerzo con las esposas de los socios de Fabián a las 12:30, tiempo para practicar piano de 15:00 a 17:00, siempre piezas aprobadas previamente, y cenas o eventos sociales en las noches, colgada del brazo de su esposo como el trofeo que se había convertido. Su guardarropa había sido completamente renovado, sus modestos vestidos y pantalones reemplazados por diseños exclusivos en colores sobrios que Fabián consideraba adecuados para su posición. Incluso su cabello, antes salvaje y natural, ahora era domado semanalmente por un estilista privado que venía exclusivamente para ella. Las visitas a Uriana estaban estrictamente programadas, 3 horas cada miércoles y un fin de semana al mes. Aunque la niña respondía bien a los tratamientos, la distancia impuesta entre madre e hija era un dolor constante para Tomasa. Cada despedida se sentía como si le arrancaran un pedazo de su alma.
¿Por qué no puedo vivir contigo y papá Fabián?, preguntó Uriana durante una de estas visitas, sus grandes ojos reflejando confusión y anhelo. Tomasa sintió que se le rompía el corazón. Los médicos necesitan tenerte cerca para asegurarse de que estás mejorando, mi amor. Tan pronto como terminen todos tus tratamientos, estaremos juntas todo el tiempo. Era una mentira piadosa. Fabián había dejado claro que incluso después de que Uriana se recuperara completamente, la niña asistiría a un internado exclusivo para recibir la mejor educación posible. Una forma elegante de mantenerla alejada y asegurar que Tomasa permaneciera completamente dependiente de él. El control de Fabián se extendía a cada aspecto de su vida. Había cámaras estratégicamente colocadas por toda la mansión, monitoreando sus movimientos. Su teléfono y computadora estaban intervenidos. Cualquier comunicación con el exterior pasaba por el filtro de los asistentes personales asignados por Fabián. Sus antiguas amistades, consideradas inadecuadas para la esposa de un hombre tan influyente, habían sido sistemáticamente eliminadas de su vida. No es necesario relacionarte con músicos fracasados y bohemios sin futuro, había explicado Fabián cuando ella intentó invitar a algunos colegas del conservatorio. Te he presentado a personas de nuestro nivel. Cultiva esas amistades. El aislamiento era casi total. Solo Udivia, la cocinera que había trabajado para la familia Domínguez durante décadas, mostraba algo de genuina amabilidad hacia Tomasa. Una mujer mayor de origen indígena, Udivia cocinaba platos tradicionales que recordaban a Tomasa su propia infancia, pequeños actos de resistencia contra los sofisticados menús que Fabián prefería. Los domingos, mientras Fabián jugaba golf con sus socios, Udivia le enseñaba a Tomasa a preparar conservas tradicionales de chimia con frutas locales. Estos momentos en la amplia cocina, lejos de las cámaras de vigilancia, se convirtieron en un santuario para Tomasa. Mi abuela siempre decía que las manos ocupadas mantienen la mente libre, comentó Udivia un domingo, mientras le mostraba cómo seleccionar las frutas maduras para la conserva. Y cuando las manos trabajan con el corazón, crean algo que ningún dinero puede comprar. Tomasa comprendió que la anciana no solo le estaba enseñando recetas, le estaba ofreciendo una filosofía de resistencia, una forma de mantener su espíritu intacto a pesar de las circunstancias. Fue durante una de estas sesiones culinarias cuando Udivia, asegurándose primero de que nadie pudiera escucharlas, mencionó casualmente a la primera esposa de Fabián. Gabriela era como tú, joven, hermosa, con un espíritu que no podía ser contenido entre estas paredes. Tomasa, que había estado cortando membrillos, detuvo su cuchillo en medio del movimiento. ¿Fabián estuvo casado antes? Udivia asintió gravemente. 7 años. Luego desapareció. Un día estaba aquí, al siguiente... ¡Puf! Como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomasa. ¿Desapareció? ¿Qué quieres decir? La anciana se encogió de hombros. La versión oficial fue que lo abandonó por otro hombre. Se fue a Europa, dicen. Pero bajó la voz a un susurro apenas audible. Nadie vio que se fuera. Nadie recibió nunca una carta, una llamada. Sus padres en Minas Gerais nunca supieron de ella después de ese día. Tomasa sintió que la sangre se drenaba de su rostro. ¿Estás sugiriendo que...? No sugiero nada, niña, interrumpió Udivia, retomando su tono normal y su actitud práctica. Solo digo que en esta casa las paredes tienen oídos y algunas historias es mejor dejarlas dormir. La conversación terminó ahí, pero las palabras de Udivia plantaron una semilla de terror en Tomasa. Esa noche, mientras escuchaba la respiración regular de Fabián en la cama contigua, habían comenzado a compartir habitación después de 3 meses, aunque él todavía no había exigido sus derechos conyugales. No pudo evitar preguntarse si estaba durmiendo junto a un hombre capaz de hacer desaparecer a alguien que ya no le servía. A la mañana siguiente, aprovechando que Fabián tenía una reunión temprana, Tomasa se dirigió a la biblioteca de la mansión. Era una de las pocas habitaciones sin cámaras, ya que Fabián consideraba que su colección de primeras ediciones
necesitaba condiciones ambientales específicas que los equipos electrónicos podrían alterar. Buscó en los archivos de periódicos locales que Fabián mantenía meticulosamente organizados. Le tomó varias horas, pero finalmente encontró lo que buscaba, una pequeña nota en la sección social de 7 años atrás, anunciando la amigable separación de Fabián Domínguez y Gabriela Espinosa, quien había decidido continuar su carrera artística en Europa. No había fotos, solo ese breve párrafo que parecía demasiado pulcro, demasiado controlado. Tomasa buscó más referencias a Gabriela en ediciones posteriores, pero era como si la mujer hubiera dejado de existir después de esa mención. Su investigación fue interrumpida por la llegada inesperada de Walburga Domínguez, la madre de Fabián. Una mujer imponente en sus 70 años, Walburga vivía en una casa adyacente a la mansión principal y rara vez interactuaba con Tomasa, a quien consideraba claramente inferior a su posición social. «Veo que has descubierto nuestro pequeño archivo», comentó Walburga con voz helada. «Fascinante lo que se puede aprender de la historia local, ¿no crees?» Tomasa cerró apresuradamente el periódico, sintiendo que había sido atrapada haciendo algo prohibido. «Solo curioseaba mientras esperaba mi hora de práctica de piano», respondió, intentando sonar casual. Los ojos de Walburga, del mismo azul penetrante que los de su hijo, la estudiaron con frialdad calculadora. «Un consejo, querida nuera. La curiosidad excesiva puede ser peligrosa, especialmente cuando se dirige hacia el pasado». Sin esperar respuesta, la anciana dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejando tras de sí un aroma a perfume francés y una amenaza apenas velada. Esa noche, durante una cena benéfica en el Club Náutico, Tomasa interpretó varias piezas clásicas para los invitados. Era una de las pocas ocasiones en que se le permitía tocar en público, siempre bajo la atenta vigilancia de Fabián, quien había convertido el talento de su esposa en otra posesión que exhibir ante la sociedad. Mientras sus dedos recorrían las teclas automáticamente, Chopin siempre seguro, siempre apropiado, su mente vagaba hacia las revelaciones del día. ¿Qué había pasado realmente con Gabriela Espinosa? ¿Y qué significaba eso para su propio futuro? Una punzada de dolor agudo la trajo de vuelta a la realidad. Se había equivocado en una nota, algo imperdonable para una pianista de su calibre. Desde el otro lado del salón captó la mirada furiosa de Fabián. Su sonrisa social permanecía intacta, pero sus ojos prometían una conversación desagradable más tarde. Al regresar a casa, la confrontación esperada no ocurrió. En su lugar, Fabián estaba inusualmente silencioso, casi contemplativo. «Recibí noticias interesantes hoy», comentó finalmente, mientras el chofer los llevaba de regreso a la mansión. «Los médicos consideran que Uriana está respondiendo tan bien al tratamiento que podría regresar a casa en un mes». El corazón de Tomasa dio un vuelco de alegría. «Eso es maravilloso. Podemos preparar su habitación, quizás en el ala este donde hay más luz natural y...» «He estado pensando», la interrumpió Fabián suavemente, «que tal vez sería mejor para ella continuar su educación en Suiza. Hay una escuela excelente en Lausanne, con instalaciones médicas de primer nivel por si necesita seguimiento». La alegría de Tomasa se evaporó instantáneamente. «¿Suiza? Pero es solo una niña. Necesita a su madre, su hogar». «Tendrá el mejor hogar posible», respondió Fabián con esa calma implacable que Tomasa había aprendido a temer. «Y podrás visitarla durante las vacaciones, por supuesto». «No», la palabra escapó de los labios de Tomasa antes de que pudiera contenerse. «No permitiré que envíes a mi hija al otro lado del mundo». Fue como si la temperatura dentro del vehículo descendiera varios grados. Fabián la miró con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de sorpresa e ira controlada. «¿No permitirás?», repitió con voz peligrosamente suave. «Creo que olvidas nuestra situación, querida. No estás en posición de permitir o prohibir nada». Tomasa sintió que se ahogaba en su propio miedo, pero algo dentro de ella, algo, que creía muerto desde hacía meses, se reveló. «Es mi hija. Una hija cuyos tratamientos pago yo»,
respondió Fabián. Tratamientos que pueden ser interrumpidos en cualquier momento si considero que nuestra situación ya no es satisfactoria. La amenaza quedó suspendida entre ellos, clara como el cristal. Tomasa entendió entonces, con terrorífica claridad, que su matrimonio no era solo una jaula dorada. Era una trampa mortal de la que no podría escapar sin destruir a su hija en el proceso. Al día siguiente, mientras Tomasa tomaba su desayuno en la terraza, recibió una llamada inesperada del hospital. El corazón se le detuvo por un instante, temiendo lo peor, pero la noticia era sorprendentemente buena. Uriana había completado una fase crucial de su tratamiento con resultados excepcionales. Los médicos estaban optimistas. Esta pequeña victoria personal fue opacada cuando descubrió que Fabián había comenzado a tener problemas financieros. Escuchó accidentalmente una conversación telefónica donde él discutía acaloradamente sobre inversiones fallidas y préstamos que no podía pagar. La presión comenzó a manifestarse en su comportamiento, volviéndolo más controlador y errático. «No saldrás de la mansión sin escolta», le informó una mañana sin preámbulos. «He duplicado el personal de seguridad». «¿Por qué?», se atrevió a preguntar Tomasa. «Porque lo digo yo», respondió secamente, su mirada advirtiéndole que no cuestionara más. Las restricciones aumentaron. Su tiempo con Uriana se redujo a una visita quincenal. Su acceso al piano quedó limitado a 2 horas diarias, siempre bajo la excusa de invitados importantes o reuniones de negocios que requerían silencio absoluto. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos que Fabián había dejado olvidados en la biblioteca, Tomasa hizo un descubrimiento perturbador. Los informes médicos de Uriana habían sido alterados. Al comparar las fechas y los resultados con las notas que ella misma había tomado durante sus visitas, detectó discrepancias alarmantes. La condición de su hija, aunque real, nunca había sido tan grave como Fabián le había hecho creer. La verdad la golpeó como una ola helada. Había sido manipulada desde el principio. Uriana necesitaba tratamiento, sí, pero no era una cuestión de vida o muerte como le habían hecho creer. Fabián había exagerado deliberadamente la gravedad para atraparla en este matrimonio. Con esta revelación devastadora ardiendo en su interior, Tomasa comenzó a grabar secretamente las conversaciones de negocios de Fabián. No entendía completamente los detalles técnicos, pero intuía que muchas de sus operaciones bordeaban lo ilegal. Estas grabaciones se convirtieron en su seguro de vida, escondidas en un compartimento secreto dentro de su joyero. El Festival Anual de Porto Alegre llegó con su explosión de colores y música. Durante siglos, esta celebración había unido a todas las clases sociales en un homenaje a las tradiciones locales. Farolillos iluminaban el puerto, familias enteras bailaban al ritmo de la música folclórica y por unas horas las diferencias sociales se disolvían. Fabián, siempre calculador, había patrocinado generosamente el evento este año. Una inversión en imagen pública, lo llamaba. Como parte de su estrategia, había sugerido que Tomasa ofreciera un recital público, sabiendo que su talento generaría admiración y, por extensión, realzaría su propia reputación. Sentada ante el piano en la plaza principal, rodeada por cientos de espectadores, Tomasa experimentó por primera vez en meses una sensación cercana a la libertad. Sus dedos volaron sobre las teclas, interpretando piezas que hablaban de anhelo, de pérdida pero también de esperanza. La reacción del público fue eléctrica. Aplausos ensordecedores, lágrimas en los rostros de muchos. Hasta Fabián parecía genuinamente impresionado, su habitual expresión calculadora momentáneamente reemplazada por algo parecido a la admiración. «No sabía que podías tocar así», comentó más tarde mientras regresaban a la mansión. «Fue conmovedor». Tomasa guardó silencio, pero internamente algo había cambiado. El reconocimiento público, la conexión con la audiencia, le habían recordado quién era realmente, más allá de su papel como esposa trofeo de Fabián Domínguez. «Quizás deberías dar clases», sugirió él inesperadamente.
a los hijos de nuestros amigos. Sería una actividad apropiada para ti y reforzaría nuestras conexiones sociales. Tomasa apenas podía creer lo que escuchaba. Fabián, ofreciéndole una puerta hacia el mundo exterior, aceptó inmediatamente antes de que pudiera cambiar de opinión. Las clases comenzaron la semana siguiente. Niños de familias adineradas llegaban a la mansión 3 veces por semana. Aunque siempre bajo vigilancia, estos momentos de enseñanza devolvieron a Tomasa parte de su propósito. Los pequeños avances de sus alumnos, sus sonrisas al dominar una pieza difícil, se convirtieron en pequeñas victorias que atesoraba. Lo que Fabián no había previsto era que estas clases también le proporcionarían a Tomasa algo más valioso: información. Las madres que acompañaban a sus hijos hablaban libremente frente a ella, considerándola poco más que un mueble elegante. Comentaban sobre los negocios de sus esposos, sobre las dificultades financieras que enfrentaba Fabián, sobre rumores de prácticas cuestionables. Dicen que sus inversiones en el exterior son solo fachada, escuchó murmurar a una de ellas mientras esperaba a su hijo. Mi esposo dice que nadie sabe realmente de dónde viene su dinero. Pieza a pieza, Tomasa comenzó a armar el rompecabezas que era Fabián Domínguez. Las grabaciones secretas, los comentarios indiscretos, todo apuntaba a un imperio construido sobre arenas movedizas. Durante una gala benéfica especialmente opulenta, Tomasa se encontró cara a cara con Ademar Troncoso, antiguo socio de Fabián que había regresado recientemente a Porto Alegre después de años en el extranjero. El hombre la reconoció inmediatamente. «Señora Domínguez», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué placer conocerla al fin. Era admirador de su música antes de su cambio de carrera». La forma en que pronunció estas últimas palabras dejó claro que sabía perfectamente las circunstancias de su matrimonio. Fabián apareció instantáneamente a su lado, como si tuviera un radar para situaciones potencialmente peligrosas. Ademar saludó con frialdad. «Veo que has conocido a mi esposa. Precisamente comentábamos sobre su extraordinario talento», respondió Ademar sin inmutarse. «Un don así no debería permanecer oculto, ¿no crees?». La tensión entre ambos hombres era palpable. Fabián prácticamente arrastró a Tomasa lejos, su agarre en su brazo dolorosamente fuerte. «No hablarás con ese hombre», ordenó más tarde, en la privacidad de su automóvil. «Bajo ninguna circunstancia». «¿Por qué? ¿Qué podría decirme?» «Que no deberías escuchar», se atrevió a preguntar Tomasa. La bofetada llegó tan rápido que apenas tuvo tiempo de registrarla. El impacto la dejó aturdida, más por la sorpresa que por el dolor físico. En 6 meses de matrimonio, era la primera vez que Fabián recurría a la violencia física. «No vuelvas a cuestionarme», dijo con una calma terrorífica. «Nunca». El incidente marcó un punto de inflexión. Si antes Tomasa había sentido miedo, ahora experimentaba terror. La máscara de civilidad de Fabián se había agrietado, revelando al monstruo que acechaba debajo. A la mañana siguiente, mientras Fabián se encontraba en su oficina, Tomasa recibió una visita inesperada. Ademar Troncoso había burlado de alguna manera la seguridad de la mansión y la esperaba en el jardín trasero. «No tenemos mucho tiempo», dijo sin preámbulos. «Lo que voy a decirte podría salvar tu vida». Tomasa miró nerviosamente hacia la casa, consciente de las cámaras del personal que podría informar a Fabián. «Gabriela no escapó», continuó Ademar bajando la voz. «No voluntariamente, al menos». «¿La primera esposa de Fabián?». Ademar asintió gravemente. «Era mi hermana. Nadie investigó realmente su desaparición porque Fabián tenía a la policía local en su nómina. Pero yo nunca dejé de buscar». Le entregó discretamente un pequeño dispositivo USB. «Aquí hay pruebas de los negocios ilegales de Fabián, lavado de dinero principalmente. También hay información sobre lo que realmente le pasó a Gabriela». Tomasa tomó el dispositivo, con manos temblorosas. «¿Por qué me ayudas?». «Porque veo en tus ojos lo mismo que vi en los de mi hermana antes de que desapareciera, y porque necesito tu ayuda para exponerlo finalmente». Antes de que pudiera decir más, el sonido de un automóvil acercándose los alertó. Ademar desapareció,
rápidamente entre los arbustos, dejando a Tomasa con más preguntas que respuestas y un pequeño dispositivo que quemaba en su bolsillo como carbón ardiente. ¿Has experimentado alguna vez una situación donde tuviste que fingir que todo estaba bien mientras por dentro sentías que te derrumbabas? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Esa noche, mientras Fabián dormía, Tomasa conectó el USB a la computadora portátil que usaba para arreglar partituras. Lo que encontró confirmó sus peores temores: documentos detallados sobre operaciones financieras ilegales, transferencias a paraísos fiscales, sobornos a funcionarios, y algo aún más escalofriante: fotografías de Gabriela con signos evidentes de abuso, tomadas aparentemente sin su conocimiento, seguidas de informes sobre su accidente y posterior desaparición. Tuvo que cubrir su boca para no gritar. Las similitudes entre la situación de Gabriela y la suya propia eran demasiado evidentes para ignorarlas. La misma progresión de control, aislamiento y, finalmente, abuso. ¿Sería ella la próxima en desaparecer cuando ya no fuera útil para Fabián? Con una determinación nacida del terror, Tomasa comenzó a planificar su escape. No sería fácil. Fabián controlaba cada aspecto de su vida, cada centavo que gastaba, cada persona con quien hablaba. Pero ahora tenía algo que Gabriela no había tenido: pruebas y un aliado. Durante las semanas siguientes, Tomasa adoptó una estrategia arriesgada. En lugar de rebelarse, se volvió la esposa perfecta, complaciente, atenta, aparentemente resignada a su situación. Esta nueva actitud desconcertó inicialmente a Fabián, pero pronto comenzó a bajar la guardia, convencido de que finalmente había quebrado su espíritu. Mientras tanto, durante sus clases de piano, Tomasa estableció comunicación clandestina con Ademar a través de notas ocultas en partituras que intercambiaba con una de sus alumnas, cuya madre resultó ser prima lejana de Ademar y estaba dispuesta a ayudar. Un mes después del incidente de la bofetada, Uriana finalmente fue dada de alta. Los médicos confirmaron lo que Tomasa ya sabía. Su condición nunca había sido terminal, aunque ciertamente requería tratamiento especializado. La niña regresó a la mansión, pero la alegría de Tomasa por su reunión se vio empañada por el anuncio de Fabián. He completado los trámites para el internado en Suiza. Uriana partirá en 2 semanas. ¿Tan pronto? Tomasa luchó por mantener su tono neutral, aunque por dentro sentía que se desgarraba. Apenas ha regresado a casa. Precisamente, mejor que se adapte a su nueva vida cuanto antes, respondió Fabián con finalidad. Esa noche, mientras arropaba a Uriana en su lujosa habitación nueva, la niña expresó inocentemente una verdad que atravesó a Tomasa como una daga. «Mamá, ¿por qué nunca ríes de verdad ahora? Tus ojos no brillan cuando sonríes». Tomasa abrazó a su hija con fuerza, incapaz de responder. En ese momento, tuvo una claridad absoluta. No podía permitir que Uriana creciera creyendo que ese era el modelo de vida que debía aceptar. El sacrificio que había hecho por su hija ahora amenazaba con enseñarle la peor lección posible: que el amor propio era negociable, que la felicidad era prescindible. «Te prometo que mis ojos volverán a brillar muy pronto», susurró en su cabello. «Y los tuyos nunca dejarán de hacerlo». La oportunidad que esperaba llegó una semana después, de forma inesperada. Durante el desayuno, Walburga Domínguez sufrió una caída en su casa y fue trasladada de emergencia al hospital. Los médicos diagnosticaron un derrame cerebral menor, pero recomendaron observación constante. Fabián, visiblemente afectado, por primera vez desde que Tomasa lo conocía, pasaba horas en el hospital. Su madre, a pesar de su frialdad, era la única persona por quien parecía sentir genuino afecto. Durante una de estas ausencias, Tomasa recibió una visita sorprendente. Walburga había solicitado verla en privado. Intrigada y algo temerosa, Tomasa acudió al hospital. La encontró conectada a monitores, pero sorprendentemente lúcida. Sus ojos azules, tan similares a los de Fabián, la estudiaron con intensidad. «Siéntate», ordenó con la autoridad de quien está acostumbrada a ser obedecida, incluso desde una cama de hospital. Tomasa obedeció,
esperando silenciosamente. «Vi lo mismo en tus ojos que vi en los de Gabriela», dijo finalmente Walburga. «El mismo miedo, la misma desesperación, la misma determinación». Tomasa se tensó. «No sé a qué se refiere». «No insultes mi inteligencia, niña. Sé que estás planeando escapar, como lo hizo ella». Las palabras flotaron entre ellas, cargadas de implicaciones. «¿Usted ayudó a Gabriela a escapar?», preguntó Tomasa, apenas atreviéndose a respirar. Walburga asintió lentamente. «Mi hijo no siempre fue así. La muerte de su padre lo transformó. O quizás solo reveló lo que siempre había estado allí, oculto bajo capas de civilidad». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. «No pude salvar a mi hijo de sí mismo, pero pude salvar a Gabriela. Y ahora, si eres inteligente, puedo ayudarte a ti también». Tomasa sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «¿Por qué me ayudaría?». «Porque estoy vieja y cansada de cargar con tantas culpas», respondió Walburga con repentina franqueza. «Porque quizás, si salvo a una más, pueda finalmente descansar». De su bata de hospital sacó un pequeño papel con una dirección y un nombre. «Ve aquí. Pregunta por este hombre. Él te ayudará como ayudó a Gabriela». Tomasa tomó el papel con manos temblorosas. «¿Y Uriana?». «La niña también, por supuesto. Prepáralo todo con cuidado, tendrás una oportunidad, no dos». En el transcurso de las siguientes 2 semanas, mientras Walburga se recuperaba lentamente, y Fabián dividía su tiempo entre el hospital y negocios cada vez más problemáticos, Tomasa preparó meticulosamente su escape. Udibia se convirtió en su cómplice silenciosa, ayudando a reunir lo esencial sin levantar sospechas. El plan era arriesgado. Utilizando las pruebas reunidas por Adhemar, complementadas con sus propias grabaciones, Tomasa preparó un expediente completo sobre las actividades ilegales de Fabián. Esto, junto con documentación detallada del abuso psicológico y la manipulación que había sufrido, sería su seguro de vida. No planeaba usar estas pruebas para exponer públicamente a Fabián, eso podría ser peligroso para ella y para Uriana, sino como moneda de negociación para asegurar su libertad. La tradicional celebración navideña de Porto Alegre proporcionó el escenario perfecto. Según la tradición local, las familias encendían velas a lo largo del paseo marítimo, simbolizando esperanzas para el año entrante. El evento atraía a miles de personas y la presencia de la familia Domínguez era obligatoria, dado el estatus social de Fabián. Como parte de las festividades, se había organizado una serie de presentaciones musicales. A instancias de sus amigos, estratégicamente influenciados por Adhemar, Fabián había acordado que Tomasa ofreciera un recital especial. Lo que él no sabía era que la pieza que interpretaría no era una simple composición navideña, sino una obra que ella había creado secretamente durante los meses de su cautiverio. La noche llegó, fría pero clara, el cielo tachonado de estrellas que parecían observar expectantes. La plaza central estaba iluminada por miles de velas y decoraciones festivas. En el centro, un magnífico piano de cola esperaba. Tomasa apareció con un vestido blanco sencillo, contrastando dramáticamente con las lujosas prendas que Fabián normalmente le imponía. Su cabello, generalmente recogido en elaborados peinados, caía libremente sobre sus hombros. Incluso antes de tocar una sola nota, su apariencia ya era una declaración silenciosa de independencia. Cuando sus dedos tocaron las primeras notas, un silencio absoluto descendió sobre la multitud. La pieza comenzaba con notas suaves, casi tímidas, que gradualmente evolucionaban hacia un tema más complejo y emotivo. Sin palabras, Tomasa narraba su historia. El terror, la pérdida, la desesperación, pero también la determinación, la esperanza renaciente y, finalmente, la promesa de libertad. Para cuando alcanzó el crescendo final, lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos espectadores. Incluso Fabián, parado en primera fila con Uriana de la mano, parecía genuinamente conmovido, interpretando erróneamente la pieza como un tributo a su generosidad por salvar a la niña. Tras los aplausos ensordecedores, mientras aceptaba las felicitaciones de la élite local,
Tomasa buscó y encontró los ojos de Adhemar entre la multitud. Un asentimiento imperceptible fue intercambiado. Todo estaba listo. Los siguientes días transcurrieron en un estado de tensión apenas contenida. Fabián, ocupado con los preparativos para una elaborada fiesta de Año Nuevo, que reafirmaría su posición social a pesar de sus crecientes problemas financieros, apenas prestaba atención a los movimientos de Tomasa. La noche anterior a la fiesta, mientras Fabián asistía a una cena de negocios, Tomasa puso en acción la fase final de su plan. Con ayuda de Eudibia, aseguró que Uriana estuviera a salvo en un lugar predeterminado. Luego, preparó cuidadosamente los documentos y evidencias que había reunido. Cuando Fabián regresó, la encontró esperándolo en su estudio, sentada tranquilamente frente a su escritorio. Su expresión al verla allí, un espacio estrictamente prohibido para ella, pasó rápidamente de la sorpresa a la furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió cerrando la puerta tras él con un golpe que reverberó por toda la mansión. «Negociando mi libertad», respondió Tomasa con una calma que no sentía. Sobre el escritorio dispuso metodológicamente las pruebas. Documentos financieros que demostraban lavado de dinero, grabaciones de conversaciones incriminatorias, fotografías de Gabriela, informes médicos falsificados de Uriana. «¿Qué es esto?». La voz de Fabián había descendido a un susurro peligroso. «La verdad», respondió Tomasa, «toda la verdad que has intentado ocultar». Explicó sucintamente lo que tenía, copias de todo enviadas a múltiples personas de confianza, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo le sucedía a ella o a Uriana. «No estoy aquí para amenazarte con exposición pública», aclaró. «Solo quiero mi libertad y la de mi hija. A cambio, estas pruebas nunca verán la luz». Fabián la observó con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido respeto reluctante. Durante un largo momento, el silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de pared. «¿Dónde está Uriana?», preguntó finalmente. «A salvo, lejos de tu alcance». Otra pausa tensa. Luego, sorprendentemente, una risa breve y seca. «Eres más inteligente de lo que te di crédito». «Y tú, más predecible de lo que crees», respondió Tomasa, manteniendo su voz firme, a pesar del miedo que aún corría por sus venas. Después de lo que pareció una eternidad, Fabián asintió lentamente. «Supongo que hemos llegado a un impasse. ¿Cuáles son tus términos exactamente?» «Divorcio inmediato, custodia completa de Uriana, un acuerdo financiero modesto para cubrir sus necesidades médicas futuras, y tu palabra de que nunca intentarás contactarnos o interferir en nuestras vidas. Y a cambio, silencio absoluto sobre todo lo que sé. Las evidencias permanecerán seguras mientras nosotras permanezcamos seguras». La negociación continuó hasta el amanecer. Al final, no fue el afecto lo que convenció a Fabián. Nunca había sentido verdadero afecto por Tomasa, sino su instinto de supervivencia. Un escándalo público destruiría no solo su reputación, sino también su libertad. La amenaza de prisión era mucho más efectiva que cualquier apelación a sentimientos que no poseía. Los papeles del divorcio fueron firmados discretamente al día siguiente. La versión oficial, una separación amistosa debido a diferencias irreconciliables. La fiesta de Año Nuevo fue cancelada, atribuido a la salud aún delicada de Walburga. 6 meses después, Tomasa y Uriana vivían en un modesto pero acogedor apartamento sobre una escuela de música que Tomasa había establecido con parte del acuerdo financiero. Estudiantes de todas las edades acudían a aprender, incluyendo varios becados de los barrios menos privilegiados de la ciudad. La comunidad las había acogido, protectoras de una verdad que solo unos pocos conocían. Sorprendentemente, Walburga se había convertido en una aliada y figura abuela para Uriana, encontrando redención en ayudar a romper el ciclo de control que una vez había permitido. Eudibia las visitaba regularmente, trayendo sus conservas tradicionales y sabiduría ancestral. Una tarde,
Mientras Tomasa observaba a Auriana jugando en el pequeño jardín comunitario detrás del edificio, la niña le hizo la pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿por qué dejamos nuestra casa grande? ¿Y rica?» Tomasa se arrodilló frente a su hija, mirándola directamente a los ojos. «Porque la verdadera riqueza viene de vivir auténticamente. A veces», le dijo a su hija, «lo que parece sacrificio es en realidad el camino hacia la libertad». La historia culminó cuando una de las antiguas amigas de Tomasa, ahora una reconocida promotora de conciertos, asistió a un recital comunitario organizado por la escuela. Conmovida por la interpretación de Tomasa y su labor docente, le ofreció la oportunidad de actuar nuevamente en el circuito profesional, esta vez en sus propios términos. Cuando Tomasa subió al escenario del Teatro Municipal, el mismo donde Fabián la había visto por primera vez, vio a Auriana observándola con orgullo desde la primera fila, comprendiendo por primera vez que la fortaleza a veces significa elegir la propia felicidad. El público se puso de pie en una ovación ensordecedora, no solo por su música, sino por su trayectoria, mientras las lágrimas corrían libremente entre aquellos que habían presenciado su transformación de cautiva a creadora de su propio destino. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.